¿Qué tal, iglesia? Buen día, ¿cómo estás? Es una bendición estar en este día devocional 121, ¿verdad? De la lectura de la Biblia en un año. Y es tan interesante leer los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca leer el capítulo 14, pero voy a retomar un poquito un versículo del capítulo 13, versículo 47, porque es algo importante. Dice así: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Amada iglesia, el Señor nos ha enviado a hacer luz a aquellas personas que necesitan saber de Jesús. En el capítulo 14 nos habla dos cosas muy interesantes. En el caminar de el llevar a cabo ese mandato, ¿verdad?, de parte de Dios para con nosotros, en cuanto a que vayamos y prediquemos su palabra, nos vamos a enfrentar muchas veces con rechazo, con críticas, señalamientos, y eso no nos debe de limitar. Quiero contarte que cuando yo era una jovencita, la iglesia donde estábamos mi esposo y yo, salía frecuentemente a repartir folletos. Y hubo un día en el que, estando afuera de un mercado, fuimos y repartimos literatura. Y cuando yo extendí la mano para que la persona recibiera ese folleto, muy groseramente la persona agarró el folleto, vio de qué se trataba y lo tiró. Dijo: a mí no me hablen de esas tonterías. Y yo me sentí tan triste, me sentí, frustrada, enojada, triste. Muchos sentimientos vinieron a mi vida en ese momento. Y por un tiempo dejé de hacerlo. Pero aquí, fíjate, algo importante que nos habla en el capítulo 14 de Hechos. Dice que Pablo y Bernabé se enfrentaron con una situación así. Dice: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Vemos aquí que estos dos apóstoles de Jesús se enfrentaron con rechazo. Hubo gente que sí recibió la palabra y fueron salvos, pero hubo gente que rechazó el evangelio. Quizás a lo largo de tu caminar en Cristo te has enfrentado con situaciones así, y que así como yo marcaron mi vida, y que eso produjo que yo ya no hiciera lo que el Señor me había mandado a hacer, que es ir a predicar su palabra. Podemos predicar de muchas maneras el evangelio, pero en ese momento yo me sentí cohibida, rechazada, humillada, no sé, tantas cosas que vinieron a mi mente, y por ese incidente dejé de hacerlo. Pero vemos aquí que Pablo y Bernabé siguieron predicando a pesar de ese rechazo, a pesar de que quizás fueron criticados, ¿verdad? Ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Dice el verso 3, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales y milagros. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que a pesar de que los juzgaron, que a pesar de que los rechazaron algunas personas, ellos no se fueron, sino que permanecieron ahí y que seguían predicando la palabra con valentía. Y es algo a lo que el Señor nos invita en este día, a que podamos predicar el evangelio, ¿verdad?, con esa valentía, a pesar de que nos rechacen, a pesar de que puedan haber críticas o señalamientos, en decir:
pues, y ese es cristiano, ay, no quiero ser como él, o cosas como esas que, ¿verdad? Que podamos escuchar, o simplemente cuando nos rechazan a lo mejor un folleto, y que nosotros no desistamos, sino que podamos permanecer, ¿verdad? Que podamos perseverar y podamos seguir predicando la palabra del Señor con valentía, porque al final de cuentas no nos rechazan a nosotros, sino rechazan la palabra del Señor. Entonces, rechacemos, ¿verdad? Si esto ha pasado en tu vida, si tú estás mirando este devocional y esto ha pasado en tu vida, yo te animo en el nombre de Jesús a que puedas seguir predicando de la palabra del Señor con valentía, porque lo que dice un capítulo antes, que dice que el Señor nos ha enviado a hacer luz en donde Él nos ha puesto. Entonces, quiero que oremos en esta mañana para que podamos seguir predicando con denuedo su palabra, es decir, con valentía, y que nada, ningún obstáculo nos impida hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día estamos aquí, Señor, tu iglesia, Señor. Padre, queremos ser usados por ti, queremos cumplir con ese llamado que nos has encomendado de predicar tu palabra, Señor. Que seamos luz, que seamos esa influencia para otros, Señor, al predicar tu palabra, Señor. Y que a través de enseñarles la luz, ellos puedan ser iluminados a través de tu palabra, Señor. Y que, Señor, ningún obstáculo nos impida, Señor, aún las críticas, los señalamientos, el rechazo, Señor, nos impidan el poder predicar de ti. Gracias te damos porque somos privilegiados al que tú nos hayas visto, al que tú nos hayas escogido para cumplir una hermosa tarea, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y recuerda, no desistas, al contrario, permanece firme y constante.